Bienvenido al Faro de los Libros, soy Roque y hoy voy a darte 3 razones por las que creo que no debes leerte un libro a la semana. Parece que de vez en cuando vienen y van nuevas modas. Duchas frías o bañarse en bañeras con hielo, el club de las 5 de la mañana y recientemente veo a gente presumir de que lee un libro a la semana. Desde el Faro de los Libros, y fijaos que lo hago desde un blog de lectura, quiero hacer un llamamiento para que no cometáis la aberración de leer un libro a la semana, y lo voy a hacer dándote 3 razones para que ni lo intentes. En primer lugar, no pongas el carro antes de los bueyes. Lo que quiero decir con esto es que leer no es un fin en sí mismo, leer es un medio para llegar a un fin, para adquirir nuevos conocimientos, para entretenernos, lo que sea, pero leer no debe ser un fin en sí mismo. La ducha fría, por ejemplo, es un medio para llegar a un fin, que es disfrutar de las virtudes de vivir una vida estoica, por ejemplo, o vivir de una forma más relajada. Pero si nos olvidamos de que la ducha fría es un medio para conseguir un objetivo y no un fin en sí mismo, podemos estar dándonos duchas frías a las 8 de la mañana y a las 8:30 estar encabronados en el primer atasco de turno, con lo cual no tiene ningún sentido el pequeño sacrificio que hemos hecho antes. Con levantarse a las 5 de la mañana pasa exactamente lo mismo. Si convertimos el medio para conseguir el fin en el fin en sí mismo, podemos vernos levantándonos a las 5 de la mañana, pero sin haber dormido lo suficiente, habiendo sacrificado horas de sueño e ir por la vida como un zombie, cuando realmente el propósito, el objetivo de despertarse a las 5 de la mañana es ser más eficientes. Con la lectura creo que pasa exactamente lo mismo. La segunda razón te la dice Platón. El que lee y estudia sin aplicar lo que lee es como el que ara el campo sin sembrar nada después. Especialmente si lees desarrollo personal, pero también si lees novela, ensayo o entretenimiento. Personalmente creo que la lectura debe ir seguida de cierto reposo del conocimiento. Y si es desarrollo personal, creo que la lectura no tiene sentido si después no tiene una aplicación y una reflexión sobre las ideas que extraemos de cada libro. Decía Monje Malo, y creo que tiene mucha razón en la entrevista que tuvimos hace unos meses, que periodos de gran lectura deben ir sucedidos de periodos de barbecho o periodos de descanso para poder asimilar todos esos conocimientos. Volviendo al punto anterior, el medio para llegar al fin y el fin en sí mismo, yo entiendo que si lees desarrollo personal es para crecer como persona en diferentes ámbitos. ¿No crees que es mucho más productivo leer un libro, reflexionar sobre ese libro y tomarte tu tiempo para aplicar las ideas que extraes del mismo que leer 8 libros en 2 meses sin haberte enterado de nada y sin haber aplicado ni una sola de las ideas que has leído? De ahí que recurramos a esa frase de Platón. Desde nuestro punto de vista, leer y leer sin pararnos a reflexionar y sobre todo sin probarnos esas ideas, esos hábitos, sin implementar o aplicar lo que hemos leído y aprendido, no tiene ningún sentido. Por eso, otra reflexión es ¿qué estamos leyendo? ¿Estamos leyendo libros de suficiente calidad? Desde mi punto de vista, si eliges bien lo que lees, no necesitas, aparte de que es contraproducente y una aberración, no necesitas leer un libro a la semana. Os pongo un ejemplo. Meditaciones de Marco Aurelio, un libro que seguro que conocéis todos. Este libro no lo lees en una semana, este libro lo lees en una tarde, pero de ti depende leerlo en una tarde o leerlo en una vida entera. Seguro que si este libro está dentro de los 4 libros que te has leído este mes, es imposible que hayas tenido tiempo para asimilar medianamente todo el conocimiento que hay en las reflexiones de Marco Aurelio, para aplicar alguna de las reflexiones en tu vida, y desde luego, pues este libro será uno más de los 52 que te hayas leído al año, que te hayas leído muy probablemente entre comillas, y sin embargo, el pozo que va a dejar esa lectura en tu vida va a ser mínimo, con lo cual nos parece una aberración, una vez más, leer un libro a la semana. Elige muy bien lo que lees, elige con calidad lo que lees y sobre todo, reposa esos conocimientos e intenta aplicar esos conocimientos en tu vida. Yo además soy de los que defiende que la lectura, los viajes y muchísimas cosas en la vida tienen 3 partes.
En primer lugar, la preparación o la elección de a dónde vamos a viajar, de preparar el viaje, de qué libro nos vamos a leer, de la predisposición para leer ese libro. En segundo lugar, la lectura en sí y, por supuesto, como comentábamos, en tercer lugar, esa reflexión, esa aplicación de lo que hemos leído, ese reposo de los conocimientos. Y creo que las tres partes, tanto en la lectura como en muchas otras áreas de la vida, son muy importantes. ¿Crees que si viajases cada semana a un destino distinto realmente disfrutarías esos viajes? Pues desde nuestro punto de vista con los libros pasa exactamente lo mismo. La tercera razón por la que creo que no debes leer un libro a la semana es porque creo que vas a sacrificar el equilibrio. Creo que hay que buscar siempre el equilibrio. Y ahora te explico a qué me refiero. Leer mucho está bien, especialmente si le estamos quitando ese tiempo a YouTube, a las redes sociales, a la televisión. Por supuesto, siempre va a ser positivo. Pero antes de lanzarnos a la aberración de leer un libro a la semana, desde nuestro punto de vista, debemos antes pasar el filtro del equilibrio. En el Faro de los Libros hablamos del sextante del desarrollo personal. 6 grandes áreas muy generales en las que podemos crecer y desarrollarnos como personas y en las que es necesario ir evolucionando sin descuidar ninguna de ellas para tener una vida más plena. Es una opinión y es una reflexión que te invitamos a hacer. La reflexión es la siguiente. ¿Tiene sentido leer un libro a la semana, invertir semejante cantidad de tiempo en la lectura de un libro a la semana si estamos desatendiendo alguna de estas áreas? Por ejemplo, los 6 planos del sextante del desarrollo personal. El plano físico, contemplando la alimentación, el descanso, el ejercicio. ¿Estamos haciendo ejercicio regularmente? 3, 4, 5 días a la semana. ¿Estamos haciendo ejercicios de fuerza? ¿Estamos descansando 8 horas al día? ¿Estamos al menos bloqueándonos 8 horas para dormir tranquilamente? ¿Estamos comiendo bien? ¿Estamos dedicando tiempo a la cocina para comer sano y equilibrado? Otro es el plano espiritual. ¿Estamos meditando a menudo, todas las noches un ratito? ¿Estamos agradeciendo? ¿Estamos teniendo ratitos de reflexión al final del día o incluso de oración, las personas religiosas? ¿Estamos dedicando un tiempecito a esa parte espiritual? Otro es el plano emocional. Estamos haciendo autoevaluación de cómo nos sentimos, entendemos bien nuestras emociones, nuestros conflictos, o nos estamos refugiando en la lectura para huir de nosotros mismos. Otro plano es el propósito o el sentido de la vida. ¿Qué cosas te haces sentir bien? ¿Qué otras aficiones tienes además de la lectura? ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gusta salir a ir a ver pájaros? ¿Coger la moto de campo e irte el fin de semana o entre semana un ratito? ¿Practicas algún deporte? ¿Haces maquetas de barcos? Me da igual lo que a ti te guste, pero ¿alguna actividad haga que te realices realmente como persona? Otro gran aspecto en el que crecer como personas y que es fundamental son las relaciones personales. ¿Estás cuidando tus relaciones? ¿Estás quedando lo suficiente con ese amigo que hace un montón que no ves? ¿Llamas o ves a tus padres a menudo? ¿Le dedicas tiempo a tu pareja? Es otro de los puntos de ese sextante de desarrollo personal que me parece fundamental cuidar. Y por último, el plano financiero, esa gran asignatura pendiente en España. ¿Tienes suficiente libertad financiera? ¿Tienes suficiente independencia financiera? ¿Estás dedicando tiempo diario o semanalmente a construir activos, a estudiar sobre finanzas que te permitan no jubilarte cuando le dé la gana a Pedro Sánchez, sino cuando tú quieras, o cuando llegue ese momento, tener una jubilación un poquito mejor? Y fijaos que sobre todos estos temas, sobre este sextante, os recomendamos libros en el Faro para continuar creciendo y evolucionando en ellos. Pero mi reflexión es la siguiente. ¿Te vas a lanzar a leer un libro a la semana si estás desatendiendo alguno de estos planos del desarrollo personal? Desde nuestro punto de vista nos parece una auténtica aberración. Recapitulando rápido este sextante, me estás diciendo que quieres leer un libro a la semana, pero ni siquiera haces ejercicio a diario, no descansas lo suficiente, comes comida basura o no tomas un rato para cocinar algo sano para ti mismo. Creo que te estás equivocando. En el plano espiritual, ¿de verdad vas a leer un libro a la semana si no estás dedicando un ratito todos los días a meditar, a respirar y pausarte un poco, a reflexionar, a organizar el día siguiente?
a agradecer las cosas buenas de la vida. Desde luego, si estás leyendo un libro a la semana y le estás robando tiempo a esto, me parece que te equivocas. La parte emocional, la salud mental, tan importante cuidarla. ¿Te estás escondiendo leyendo un libro a la semana? ¿O realmente estás dedicando tiempo a conocerte a ti mismo, a autoevaluarte, a saber un poquito más y entender qué es lo que te pasa y trabajar en ello? ¿O lo estás dejando de lado para intentar leer un libro a la semana? Si es así, no lo hagas. Otra parte es la de propósito, la de las cosas que te gustan hacer en la vida. Me estás diciendo que no tocas un instrumento, no haces maquetas de barcos, no haces puzzles, no sales a cazar, a pescar, a coger olas, no sales de ruta en bici, no haces nada. ¿Y vas a leer un libro a la semana? Desde mi punto de vista te estás equivocando completamente. Las relaciones personales. ¿De verdad no tienes un amigo con el que salir a hacer deporte o a tomarte algo? ¿De verdad hablas lo suficiente con tus padres, con tu familia, con tus abuelos? ¿De verdad dedicas el tiempo suficiente a tu pareja como para poder permitirte leer un libro a la semana? Si es así, no tengo nada que decir, pero desde luego, si estás descuidando esta parte para leer un libro a la semana, desde mi punto de vista te equivocas. Y por último, el plano financiero. ¿De verdad tienes la libertad suficiente, la libertad financiera y la independencia financiera suficiente como para poder permitirte no dedicar tiempo suficiente a crecer en el plano de las finanzas, a crecer en el plano de la economía personal? Si realmente no estás muy avanzado en el plano financiero, mi consejo es que no dediques tanto tiempo a leer un libro a la semana y empieces a dedicar tiempo a otras partes de este sextante de desarrollo personal. Como siempre digo desde el Faro, ninguna de estas afirmaciones es un juicio. Yo soy el primero que está mejorando en todos los planos que acabo de comentar, pero como decía mi paisano Iván Ferreiro, el equilibrio es imposible. El único llamamiento que hacemos desde el Faro es que no dediques la ingente cantidad de tiempo que vas a necesitar a leer un libro a la semana si lo vas a hacer en detrimento de sacrificar este sextante de desarrollo personal. Solo cuando tengas, y hay mucha gente que lo tiene, un estado muy avanzado de todos estos elementos de desarrollo personal, entonces sí, dedica todo el tiempo que quieras a la lectura. Pero mientras cojees en alguno de estos planos, mi recomendación es que no leas un libro a la semana. Tres consejos también para terminar, relacionados con estas 3 razones que te acabo de dar para no leer un libro a la semana. El primero, prioriza calidad frente a cantidad. Elige muy bien lo que lees para que esa lectura merezca la pena, para que deje ese pozo, para que pueda invitar a la reflexión y para que no necesites leerte un libro a la semana. En segundo lugar, reposa y aplica lo que lees. Acuérdate de Platón, el que lee y lee sin aplicar es como el que ara el campo sin sembrar nada. Y por último, busca siempre el equilibrio. Leer está genial, estamos hablando desde el Faro de los libros, evidentemente recomendamos siempre leer, pero nunca en sacrificio del equilibrio, que leer no sea una prioridad cuando tenemos otras patas del taburete de la vida inestables. Farero, farera, este año le estamos dando muchísima caña al canal, con lo cual te pido que si te gusta el contenido, nos ayudas muchísimo suscribiéndote abajo al canal, dándole a like, dejando algún comentario, y si no te quieres perder ninguna de las actualizaciones del Faro, suscríbete a nuestra newsletter gratuita en elfarodeloslibros.com.